Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a los miércoles con la Academia de Psicología de España. Hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de la profesora Elena Matute Greño, catedrática de Psicología Experimental Cognitiva de la Universidad de Deusto, miembro de la Academia de las Ciencias, las Artes y las Letras del País Vasco y desde el año pasado académica de número de nuestra querida Academia de Psicología de España. Muchas gracias, profesora Matute. Gracias a los académicos presentes, a nuestro presidente y desde luego, gracias a todos ustedes por acompañarnos. Permítanme un especial saludo para quienes se conectan desde universidades latinoamericanas, la Universidad Católica Boliviana San Pablo en Santa Cruz, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, la Universidad Técnica de Ambato en Ecuador y también a nuestros alumnos de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. La profesora Elena Matute se licenció en Psicología en la Universidad de Deusto, universidad en la que también se doctoró y a cuyo claustro de profesores se unió ya en 1985 para desarrollar su larga y excelente trayectoria docente. Inicialmente como profesora asociada, después como profesora contratada doctora, profesora titular y desde 1999 catedrática, y en la que ha venido dirigiendo el Laboratorio de Psicología Experimental, reconocido, por cierto, como equipo de investigación de alto rendimiento por el Gobierno vasco. Con su equipo ha desplegado una intensa y brillante actividad investigadora, habiendo sido investigadora principal de una decena de proyectos de investigación financiados en convocatorias tanto estatales como del Gobierno vasco, y habiendo realizado estancias de investigación en universidades extranjeras tan prestigiosas como la Universidad de Gante, en Bélgica, la Universidad de Minnesota, la Universidad de Sydney o la Universidad de Queensland. La profesora Matute ha dirigido 16 tesis doctorales y ha publicado más de 100 artículos de investigación en las principales revistas científicas internacionales de su especialidad. Tesis y publicaciones en las que ha abordado el aprendizaje, los sesgos cognitivos, las ilusiones causales y el tema que hoy nos ocupa, las pseudociencias, así como la relación de las personas con la inteligencia artificial y cómo ésta influye en las decisiones y la conducta humana. Su excelente trayectoria investigadora le ha llevado a ser responsable del área de Psicología Básica y Neurociencias en la Dirección General de Investigación del Ministerio de Ciencia, a ser miembro del Consejo Científico Asesor de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, a ser elegida presidenta de la Sociedad Española de Psicología Experimental y de la Sociedad Española de Psicología Comparada y a recibir múltiples premios de investigación, como por ejemplo el premio Iker Basque, el premio Grupo Santander, Universidad de Deusto y el premio Sanitarias. La proyección internacional de su labor investigadora ha sido también muy notable, como reflejan los numerosos seminarios, cursos, conferencias invitadas que ha impartido en una larguísima lista de universidades españolas, europeas, de Estados Unidos, de América, de Latinoamérica o de Australia. Sin embargo, hay que decirlo, esta intensísima actividad investigadora no le ha impedido desempeñar cargos de responsabilidad en su universidad, como el de directora de Departamento de Psicología, directora del Máster de Investigación en Psicología o directora de varios programas de doctorado. Para terminar, no se puede presentar a la profesora Elena Matute sin mencionar su grandísimo compromiso con la divulgación de la ciencia, colaborando habitualmente en diferentes medios de comunicación y charlas divulgativas y escribiendo libros dirigidos al gran público, como Psicología de las Nuevas Tecnologías, Nuestra mente nos engaña, por cierto que este último libro ya va por su tercera edición. Una labor divulgativa que también ha sido reconocida con el premio Prisma, con el premio Muy Interesante o con el premio Hot Down de Donostia. Así pues, es un honor y un placer presentar a la profesora Elena Matute y su conferencia La psicología ante el avance de la
pseudociencia. Cuando quiera, profesora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora García Vega, por ese resumen, esa presentación. Y muchísimas gracias a la Academia por permitirme hoy estar aquí para eh, divulgar un poco mi trabajo. Vamos a, Voy a entrar directamente a la presentación. Bien. Bueno, vamos a hablar de la psicología ante el avance de las pseudociencias. Eh, Antes que nada, voy a poner un ejemplo que es muy probable que ustedes conozcan, pero vamos a ver, me va a venir muy bien para lo que voy a explicar después. No sé si conocen este ejemplo, no sé lo que están viendo ahí, pero es muy probable que se estén imaginando algo que no es lo que está ahí en esas imágenes, porque lo que hay es esto y lo que imaginamos pues es probablemente otras cosas. Es un ejemplo de cómo nuestra mente tiende continuamente a inventar cosas, a imaginar cosas, y no nos damos cuenta, no somos conscientes ante la imposibilidad de tener todos los datos en todo momento. Nos inventamos lo que no tenemos, predecimos situaciones, y normalmente nos va muy bien, normalmente muy a menudo acertamos, pero muy a menudo cometemos errores también. Entonces voy a hablar un poco de estos errores de la mente para luego pasar a esa distinción entre ciencia y pseudociencia y qué podemos hacer los psicólogos, o más bien qué debemos hacer. Otro ejemplo que es muy probable que conozcan todas ustedes, piénsenlo cuando voy a hacer una pregunta, piensen en una respuesta más o menos rápido y luego diremos también el por qué. Pero probablemente se acuerdan ustedes, si conocen la Biblia, cuántos animales de cada especie puso Moisés en el arca. Piénsenlo, ya supongo que ya tienen la respuesta. Y supongo que si son como la mayoría de las personas, habrán pensado que puso dos animales de cada especie cuando Moisés no puso ninguno. Fue Noé el que llevó los animales al arca. Entonces pongo esto como otro ejemplo de los errores que comete nuestra mente, de cómo nos dejamos llevar por la situación y eso que estamos aquí en una situación en la que estamos voluntariamente escuchando una conferencia con ganas de escuchar, con ganas de aprender y a pesar de todo, por lo menos yo siempre que lo he planteado a un grupo de personas, lo normal es que nos equivoquemos y que ni siquiera escuchamos el nombre Moisés. Estamos ya mentalizados con que es la Biblia, con que es un personaje de la Biblia, ya no escuchamos el final de la frase, lo cual es otro de los errores que cometemos continuamente las personas, ¿no? Eh, por supuesto, si yo hubiera dicho, por ejemplo, cuántos animales puso Obama en el arca, pues inmediatamente se habrían dado cuenta de que no era el personaje correcto, ¿no? ¿Esto por qué? Bueno, pues a nada que sepamos un poquito de psicología, perdón. Sabemos que la memoria pues está compartimentada en categorías, entonces es muy fácil manipular la memoria de una persona y la atención y la percepción, conociendo un poco de estas cosas de psicología, conociendo que si yo hablo de un personaje del Antiguo Testamento, va a dar igual uno que otro a quien me está escuchando por encima sin dedicar su máxima atención, pues puedo manipular esta situación, ¿no? Puedo manipular la percepción, la atención, el recuerdo, etcétera y es relativamente sencillo hacerlo y todos caemos en ese tipo de errores muy fácilmente. Por cierto, este ejemplo eh, no es mío, una prueba que muchos de ustedes conocerán, que se utiliza muchísimo, es el Cognitive Reflection Test, para ver si hay un tipo de pensamiento más reflexivo, más intuitivo y demás. La mayoría de las personas caemos en ese tipo de errores. Y bueno, esto ya lo sabemos, también cualquier estudiante de psicología conoce que nuestra mente está continuamente interpretando, inventando. Realmente no es muy fiable, esta es otra de las más famosas ilusiones cognitivas, que no ópticas. Toda la vida hemos dicho que son ilusiones ópticas, pero no son los ojos los que están viendo mal estas líneas. Cuando digo mal, me refiero a que supongo que todos estamos viendo la línea de abajo más grande que la línea de arriba, pero son exactamente iguales. Entonces, no son nuestros ojos los que las ven de diferente tamaño, es nuestra mente la que está haciendo
la conversión, la que está provocando esta ilusión cognitiva. Entonces, claro, si somos realmente conscientes de todos estos errores que comete la mente, de percepción, de atención, de razonamiento, etcétera, realmente necesitamos un método para poder conocer un poquito la realidad. O sea, tenemos que ser muy conscientes de que no estamos hechos para conocer la realidad de manera intuitiva o de manera, vamos a decir, por defecto, ¿no? Sino que necesitamos un método y ese método, bueno, en este caso valdría con una simple regla, una regla métrica para poder medir esa diferencia, ¿no? Pero si queremos un poco más, ir un poco más allá, pues realmente ahí es donde la humanidad, entre todos, a lo largo de muchos años, se ha ido desarrollando la metodología científica para poder tener un poco más claro qué es lo que tenemos delante, qué es lo que estamos percibiendo, qué es lo que, cómo debemos razonar para limar nuestros errores, ¿no? Entonces yo siempre digo que el método científico es una forma de limar los sesgos cognitivos, esos sesgos, esos errores que todos tenemos. Hemos desarrollado una forma de mantenerlos lo más a raya posible, y esto es gracias al método científico y a la ciencia. Pero a la vez tenemos que saber que es muy fácil que se nos cuelen errores, en este caso es muy fácil que se nos cuele pseudociencia por esos agujeros cuando no aplicamos bien el método, porque nuestra mente no está capacitada para de manera intuitiva distinguirlo bien. Eh, Continuamente vemos patrones. Aquí hay otro ejemplo, ¿no? Supongo que todos estamos viendo ahí un cubo cuando en realidad el cubo no existe. Vemos unos puntos negros y nos imaginamos el cubo. Siempre vamos más allá. Esto en el día a día es muy útil, es muy adaptativo, nos viene muy bien, es muy práctico. Pero tenemos que ser conscientes de que el cubo no está ahí, nos lo estamos inventando y lo mismo que nos inventamos el cubo, nos podemos inventar cualquier otra cosa. Tenemos que saber que lo que creemos que es nuestra percepción, lo que creemos que estamos viendo, normalmente no lo estamos viendo, lo estamos inventando, imaginando, infiriendo, etcétera. Esto, bueno, nos ha permitido también a lo largo de nuestra historia evolutiva, pues detectar señales y en un caso como este, pues detectar ahí un posible peligro, unos patrones, unas señales de que puede haber un peligro y salir corriendo y salvar el tipo, ¿no? Y claro, nuestros antepasados, los que realmente eran capaces de detectar señales a partir de muy pocos puntos y inventarse el resto, pues son los que sobrevivieron a ese peligro y los que han transmitido sus genes hasta hoy en día, hasta el siglo XXI, ¿no? Y por eso nos ha quedado a todos un poco esa capacidad, muy sana, pero también un poco peligrosa a veces, de inventarnos las cosas y sobrevivir de esta manera, ¿no? eh, que no siempre es la realidad lo que vemos, pero sí que es muy práctico que funcionemos así. A veces nos inventamos cosas, vemos imágenes en las nubes, vemos un perro, vemos un oso, no sé, cada uno vemos una cosa distinta, pero vemos cosas en las nubes, vemos cosas como esta, en fin, que todos conocemos ese tipo de errores cognitivos. Entonces, los sesgos cognitivos son eso, son errores sistemáticos y muy predecibles, además que cometemos todos se dan en todos los procesos psicológicos básicos, a la atención, aprendizaje, percepción, memoria, razonamiento, etcétera. Y bueno, pongo ahí una brújula porque es el ejemplo que más me gusta. Es como los sesgos cognitivos no es que yo cometo un error y esta persona comete otro error distinto y aquel comete otro error distinto, no. Cuando hablamos de un sesgo es porque todos cometemos el mismo error y más o menos en la misma piedra, lo podemos predecir. Es incluso como una brújula que está un poquito sesgada, significa que yo quiero ir hacia el norte, pero esta brújula, como está un poquito sesgada, me va a llevar un poquito hacia el noroeste. Está sesgada y a lo mejor no me voy a dar ni cuenta, ¿no? Entonces, bueno, son ese tipo de errores los que tampoco puedo entrar mucho hoy, pero sí quiero dejar muy claro que partimos de todos estos sesgos y errores de nuestra mente cuando estoy insistiendo, y voy a insistir ahora más, en que realmente necesitamos del método científico, necesitamos el pensamiento científico
y tenemos que tener mucho cuidado con la pseudociencia y saber que se nos va a colar continuamente por este motivo que estoy explicando. Entonces, entrando ya un poquito más a lo que es esta distinción entre ciencia y pseudociencia, pues podemos decir que la ciencia es incierta, está en continua revisión, corrige sus errores. A lo largo de los años vamos corrigiendo errores que vamos detectando unos científicos en lo que hicieron nuestros predecesores y luego alguien detectará nuestros propios errores. La ciencia pone a prueba sus hipótesis, busca evidencia que ponga para poner a prueba las hipótesis. La ciencia es consciente, muy consciente de las limitaciones de la cognición humana y la necesidad de corregirlas. Muy conscientes de que yo puedo tener unos resultados delante y la primera explicación, interpretación de esos resultados que viene a mi mente es muy posible que sea errónea o es muy posible que haya otras 5 explicaciones y tengamos que, por tanto, tomarnos con más calma y hacer más experimentos para comprobar cuál de ellas es la correcta. Podríamos decir muchísimas más cosas sobre lo que es la ciencia, pero de momento me vale con esto, que son como 3 ideas básicas. Y la pseudociencia, en cambio, es dogmática, no está corrigiendo errores, las cosas son así, porque muchas veces incluso te dicen porque lo ha dicho este señor, ¿no? Eh, el paradigma del doctor no sé qué, que es más listo que nadie y que ha sabido hacer las cosas mejor que nadie. Y cuando todos los científicos dicen una cosa, este señor dice lo contrario y es el que tiene razón. Eh, Cosa que no tiene mucho sentido. No se basa en la evidencia, es decir, es una teoría o una práctica que pretende ser científica y utiliza una jerga normalmente muy científica, pero no pone a prueba sus hipótesis, no se basa en la evidencia y da por válidas las hipótesis. Incluso muchas veces la pseudociencia te dirá, no, 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 es que esta hipótesis, tú fíjate, es de lo más convincente y un día se demostrará que es verdad. Claro, un día se demostrará que es verdad. O sea, o lo demuestras o no me compliques, ¿no? Por supuesto, no lo apliques si todavía no lo has demostrado. Pero buena parte del argumento de mucha gente para aplicar una pseudociencia y creer que están haciendo las cosas bien, es decir, alguien demostrará algún día que tengo razón. Y eso no puede ser. Si no lo has demostrado, no lo puedes aplicar, porque puedes estar haciendo mucho daño. Em, Es un autoengaño en el fondo, la pseudociencia. Es una ilusión cognitiva, una ilusión de que te están funcionando las cosas bien, que si no te están funcionando del todo bien es porque, bueno, pues algún día se demostrará y no pasa nada, pero eso es puro autoengaño. Ahora vamos a ver un poco más. Eh, y creo que en psicología, muchas veces, aquí es donde creo que voy a pisar un charco. Creo que en psicología muchas veces se nos cuelan pseudociencias. Es difícil también en psicología, es muy difícil trazar esa línea de, por ejemplo, esta terapia tiene mucha evidencia a favor y esta otra tiene muy poca. Eh, Muchas veces hay una franja gris, bueno, estoy hablando de terapia, pero podemos ir a métodos educativos o a lo que queramos, o sea, es absolutamente general el problema. Entonces, podemos tener una técnica que es claramente muy apoyada por mucha investigación científica. Podemos tener cosas que son claramente no apoyadas y se han hecho mil investigaciones y no se consigue evidencia, pero hay también una gran franja gris en la que hay cosas que están dudosas. Bueno, pues igual tenemos que seguir investigando antes de empezar a aplicar todo eso que está en la franja gris, ¿no? Pero desde luego tenemos que abrir el debate, porque muchas veces se nos cuelan y no nos enfrentamos. Hay muchos intereses. Hay colegas que a lo mejor están defendiendo algo en lo que nosotros creemos que no hay evidencia, pero tampoco nos vamos a enfrentar. Y yo creo que es importante abrir el debate y sobre todo establecer criterios de qué deberíamos aceptar y qué no.
Bueno, yo no me dedico ni a la psicología clínica, ni a la psicología educativa, ni a ningún tipo de psicología que tenga una aplicación directa. Entonces yo no soy quien, ni lo voy a ser luego si me quieren hacer la pregunta, no soy quien para decir, pues esta terapia sí y esta no. No, porque no tengo ni idea de clínica, y de educación tampoco, y de psicología deportiva tampoco. Pero a lo que yo voy a ir es todo el rato a ver por dónde se nos pueden colar, porque quizá eso pueda ayudar a poner criterios claros a las personas que igual sí están en puestos de responsabilidad en áreas que tengan que ver con las diferentes aplicaciones de la psicología. Yo lo que me dedico es más la parte de investigación básica, de los procesos psicológicos básicos y no tanto de lo que son las aplicaciones, la psicología profesional, vamos a decir. Entonces, yo creo que en psicología tenemos. Hoy en día sí es muy clara la necesidad del método científico en los estudiantes, lo que es la carrera de psicología eh, ha mejorado muchísimo en ese sentido y las nuevas generaciones creo que lo tienen claro. Pero es verdad que luego en el día a día, en la aplicación del día a día, muchas veces se nos olvida que lo más importante es verificar si esto que estamos haciendo tiene una evidencia científica por detrás. Lo digo porque en el día a día también es comprensible, vamos todos muy rápido, leemos un artículo pues casi casi de periódico o vamos a una charla que resulta muy convincente y no nos damos cuenta de buscar esa evidencia que puede haber por debajo, ¿no? Y que a lo mejor te pones a escarbar un poquito y te empiezas a dar cuenta de que no hay mucha evidencia. También es verdad que hay no solo ciencia y pseudociencia, sino también hay mala ciencia y también eso está saliendo cada vez más a flote. Yo creo que eso en los departamentos universitarios, lo que es toda la gente que se dedica a la investigación, sí que ha quedado claro hace ya unos cuantos años, a nivel global, ha habido una crisis de replicabilidad en psicología, una crisis de credibilidad, porque ha empezado a haber, se han empezado a detectar estudios muy famosos que no se podían replicar y bueno, todo eso ha dado lugar a una fama de mala ciencia, que por cierto también luego se ha ido viendo en otras ciencias, no solo en la psicología. Entonces son cosas que tenemos que ir limpiando y en psicología se está haciendo un esfuerzo muy, muy, muy grande por limpiar toda esa mala ciencia. Está habiendo grandes esfuerzos de, por ejemplo, trabajar equipos muy distintos en ver si podemos replicar tal estudio que es famoso porque lleva muchos años y vamos a ver si lo podemos replicar o no. Está habiendo, bueno, muchas técnicas, muchas estrategias para superar, y creo que estamos superando bastante bien esa crisis de credibilidad. Yo creo que podemos estar contentos que hoy en día se hace muy buena ciencia en psicología y estamos muy bien comparado con otras ciencias. Pero tenemos que seguir intentando que luego a la hora de llegar a la psicología profesional y aplicada, sea esa buena ciencia la que llega y que no se cuele pseudociencia. El método científico sigue evolucionando para mejorar todo esto, de eso podemos hablar luego también si quieren, porque no, prefiero no alargarme mucho por ahí. Pero en cualquier caso, y yo creo que lo que es bonito en este caso es que el problema de la pseudociencia es un problema psicológico, porque es lo que estoy contando, o sea, los errores cognitivos que cometemos las personas, bueno, pues todos los sesgos, todos uno por uno, son lo que nos da lugar a esa, vamos a llamarla ciencia o teorías intuitivas, esa práctica intuitiva no basada en la evidencia. Entonces, dado que es un problema psicológico y dado que en este momento hay muchísima investigación sobre cómo combatir estos problemas, pues yo creo que los psicólogos tenemos que, primero, enseñar a otras ciencias a combatirlo y enseñarles cómo funciona, y segundo, limpiar también lo más posible en nuestra propia casa. Sesgos cognitivos en ciencia. Voy a poner simplemente ejemplos, porque yo creo, he preferido, al preparar esta conferencia, he preferido, como vamos a decir, tocar muchos puntos para que luego cada uno pueda profundizar de donde quiera,
más que centrarme y profundizar en un punto. Entonces voy tocando bastantes cosas. Estos son ejemplos de los sesgos que nos afectan en ciencia, tanto cuando hacemos ciencia como cuando leemos ciencia. Por ejemplo, somos muy malos con los números. Ahora voy a poner algunos ejemplos. Además, tendemos a ver patrones. Esto es lo que antes mostraba con el cubo este, que tendemos a verlo, etcétera. Si vemos patrones en el cubo, lo vamos a ver también en situaciones, por ejemplo, de un paciente, etcétera, etcétera. O en datos experimentales que tengamos. Tendemos al sesgo de confirmación, que a lo mejor quiero poner a prueba mi hipótesis y en vez de falsarla, lo que hago es buscar la forma de mostrar que tengo razón y no lo contrario, que es lo que debería hacer, ¿no? Bueno, ¿qué pasaría si realmente la pongo a prueba y no busco confirmar lo que yo quiero, sino ver si puedo falsarla, si puedo conseguir el resultado contrario? Hay también mucha tendencia a saltar a la conclusión en todos nosotros, lo cual es muy cómodo y muy divertido, pero en ciencia nos puede jugar malas pasadas. Cuando empezamos a leer un artículo de investigación y después del primer párrafo ya sabemos lo que ha concluido, ya lo dejamos, pues tenemos un problema. Luego somos muy conservadores en ciencia, eso puede ser bueno. Y luego necesitamos una narrativa también, necesitamos dar forma a todas esas cosas que estamos leyendo, ¿no? Entonces, voy a empezar un poco con lo que acabo de decir de que somos muy malos con los números. Este es otro ejemplo clásico que sería bueno que lo pensemos todos un momentito, sobre todo los que no lo conozcan. Eh, Esto es el típico problema de matemáticas, muy sencillo, de colegio. Vamos a ir a una tienda a comprar una raqueta y una bola y nos dicen que juntas el paquete de raqueta y bola cuesta 1,20. Sabemos también que la raqueta cuesta 1 euro más que la bola. Por tanto, ¿cuánto cuesta la bola? Piénselo. Supongo, supongo que mucha gente ha pensado que la bola cuesta 20 céntimos. Pero eso no podría ser porque si la bola cuesta 20 céntimos y la raqueta cuesta 1 euro más, 1,20, tendríamos que las dos juntas cuestan 1,40. El cálculo este es uno de los sesgos que también, cuando parece un problema muy sencillo en matemáticas, también saltamos a la conclusión y de manera intuitiva nos viene una respuesta que no es la correcta, porque no tenemos esa capacidad intuitiva de manejar bien los números. Lo correcto sería la bola cuesta 0,10 y como la raqueta cuesta 1 euro más, pues cuesta 1,10 y las dos juntas cuestan 1,20, que es lo que nos han dicho. Claro, esto parece una tontería, pero esto hace que muchas veces no nos cuadren bien los números o hace que incluso cuando luego intentamos trasladar la ciencia a la sociedad o cuando intentamos manejar probabilidades, frecuencias, porcentajes, puede haber muchas veces problemas. Este es un ejemplo de algo que ocurrió en la realidad. Perdón. Tenemos un fármaco que duplica los riesgos de sufrir trombosis. Eh, Esto sale en la prensa. Es además un estudio realizado con 7.000 personas, es decir, es un estudio muy potente. No todos los días tenemos estudios de 7.000 personas. Pero claro, duplica, ¿qué significa? ¿Lo habían pensado ustedes cuando he dicho duplica? Porque podemos estar duplicando de 2.000 a 4.000 sobre 7.000, que sería una barbaridad, o de 1 a 2, que también es duplicar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues este estudio, si lo leíamos en profundidad, esto es un estudio del año 95 sobre la píldora de tercera generación, píldora anticonceptiva, eh, salió en muchísimos periódicos que la píldora de tercera generación duplicó el riesgo de trombosis. Pero claro, ese duplicar era de 1 a 2 personas sobre 7.000, pero el titular era duplica el riesgo de trombosis. ¿Cuál fue la consecuencia de esa malísima utilización de los números? Que el año siguiente hubo 13.000 abortos más en Reino Unido. Entonces es una consecuencia muy grave de ese
ir rápido, que a todos nos pasa, que estoy segura que muchas de las personas que me están escuchando, cuando ha visto lo del fármaco duplica los riesgos, la reacción inmediata es, uy, yo no lo tomo, por si acaso no lo tomo, pues si duplica los riesgos, ni loca. Claro, si te cuentan en cambio que es que en 7.000 personas ha subido de una a dos y tienes que tomar la píldora anticonceptiva, pues la tomas y no te arriesgas a un aborto. Y de eso hay mucho y hay casos reales. Otro ejemplo de cómo estos sesgos nos juegan muy malas pasadas. En este caso, bueno, la familiaridad y el grupo son claves de seguridad desde la prehistoria, ¿no? El estar con los nuestros, en nuestra tribu, en los sitios que conocemos, los sitios que no son familiares, esto es una clave de seguridad. Pero claro, esto cuando eh, vino la pandemia, ¿qué es lo que ocurría? Que mucha gente se reunía en las casas de la familia. Porque claro, estamos muy acostumbrados a que la familia nos protege y cuando estamos en peligro tendemos a reunirnos con la familia y en la pandemia muchas veces lo que pasaba era que la gente se reunía en la familia y las comidas familiares fueron la causa de la muerte de mucha gente. Y era este sesgo de no te preocupes, que estamos solo la familia, no va a pasar nada. Y esto es otro de esas interpretaciones que nos estaban diciendo por televisión los médicos, los que se ocupaban del tema. No, ni hablar a las reuniones familiares, no se les ocurra juntarse toda la familia estas Navidades, etcétera, etcétera. Y la gente decía, hombre, si es mi familia, ¿no? Entonces, cómo el sesgo nos impedía escuchar al experto, que era el que nos podía haber salvado, ¿no? Y esto provocó, como digo, muchas muertes en la pandemia. Bien, este es otro ejemplo. Estoy pasando cosas muy diferentes unas de otras para que vayamos viendo. En este caso, diferencia entre conocimiento intuitivo y conocimiento científico. Aquí hay una serie de frases, tengo unas en azul, otras en rojo. Por ejemplo, la frase de arriba, la luna gira alrededor de la Tierra. ¿Es verdad o no? Sí, ¿no? Bien, está en azulito. Luego, la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Eso es verdad o no? Esa nos cuesta más, ¿verdad? Saber si es verdad o no. Tenemos que pensarlo. Sabemos, ahora podemos mirar a las columnas de la izquierda, las que están al lado, sabemos que la ciencia nos dice que la Tierra gira alrededor del Sol, es verdadero, pero la intuición nos sigue diciendo que es el Sol lo que gira alrededor de la Tierra. La creencia popular, el conocimiento intuitivo, en este caso, por eso lo tengo en rojo, en este caso el conocimiento intuitivo es contrario a la ciencia. Entonces, este es otro de los motivos por los que a veces nos cuesta mucho el conocimiento científico, porque no siempre es consistente con el conocimiento intuitivo, con lo que vemos en el día a día, con lo que nos parece entender. Claro, ya he dicho al principio que no podemos fiarnos de nuestra propia percepción, que necesitamos medir, que necesitamos un método, que necesitamos ciencia, pero tenemos que saber que lo necesitamos, tenemos que hacerlo nuestro, porque si no, nuestra intuición nos juega aquí muy malas pasadas. Por ejemplo, vamos un poco más abajo, los humanos descendemos de criaturas marinas. Claro, mi tendencia es decir, ni hablar, eso tiene que ser falso, pero claro, si has estudiado un poco sabes que sí, que es verdadero, ¿no? Entonces, es ese sabiendo que mi conocimiento intuitivo no es fiable para nada, mi percepción no es fiable, tengo que recurrir al conocimiento científico. Este estudio está hecho, abajo tenéis la referencia, está hecho con científicos y lo que se ve es que las frases que están en rojo, que son las que no coincide bien el conocimiento popular con el científico, los propios científicos tardan más, un poquito más en responder si esa frase es verdad o es mentira o es falsa. Las que son coincidentes, respondemos todos a todo correr. O sea, por ejemplo, la lluvia produce calor. Pues claro, pues es falso. Es falso, eso lo respondemos rápidamente. Los hornos producen calor. Es verdadero. Eso no hay ningún problema.
Pero si decimos los abrigos producen calor, claro, mi intuición es decir que sí, que cuando necesito calor me pongo el abrigo, pero la ciencia me dice que no, que el abrigo no produce ningún calor. Entonces, la ciencia es un conocimiento muchas veces muy poco intuitivo, por eso es costoso, es muy costoso el pensamiento científico, por eso hay que entrenarlo, por eso hay que trabajarlo mucho. Más ejemplos. En este caso, la desinformación, que por desgracia está tan de moda ahora y que nos están acribillando en redes sociales y en todas partes con desinformación. Claro, si juntas desinformación más razonamiento motivado, que es otro sesgo que tiende somos tendentes a razonar de forma que coincida con nuestro modelo del mundo, nuestras preferencias, pues hay casos en los que te puede costar la vida también, no es ninguna tontería. Esto es una noticia que hubo muchas de este estilo, de la época también de la pandemia, donde el índice de muerte en la pandemia del COVID era mayor en Estados Unidos entre los republicanos que entre los demócratas. Entonces, es tremendo. ¿Qué puede tener que ver la política con el virus? Absolutamente nada en principio. Está mediatizado por este sesgo de razonamiento motivado, que si resulta que hay algún republicano famoso diciendo que no hay que vacunarse, pues yo no me vacuno, porque este señor sabe más que todos los científicos juntos, ¿no? Entonces, todo eso es pseudociencia que está costando la vida a mucha gente. Estoy poniendo todo ejemplos que no son de psicología, la verdad, porque, bueno, ya lo he dicho antes, yo me dedico al estudio de los procesos psicológicos básicos y realmente esto procuramos aplicarlo a situaciones muy diversas. Pero también en psicología hay montones de ejemplos. Estoy segura que los que os dedicáis a la psicología clínica, escolar o la psicología de la empresa, conocéis ejemplos de cómo estos sesgos afectan también en vuestros ámbitos. Pero bueno, yo creo que esto nos da una idea de cómo puede estar influyendo, ¿no? Em, Por recordar un poco, te lo he dicho al principio, pero por recordar un poco, la pseudociencia es toda teoría o práctica que pretende ser científica y utiliza jerga científica, pero no se apoya en la evidencia. Eh, Como ya estoy comentando, bueno, realmente todas las ciencias tienen su rama de pseudociencia. Yo diría incluso que todas las ciencias empezaron siendo pseudociencia. La medicina empezó con ramas y hierbas que encontraba el curandero por ahí y a veces funcionaban, a veces no. Y poco a poco por ensayo y error. Y bueno, la química empezó con la alquimia y la astronomía con la astrología probablemente. Y en psicología hemos tenido también nuestros comienzos de pseudociencia bastante claros y poco a poco todos nos vamos distanciando, ¿no? Pero bueno, pero lo mismo que en medicina, sigue habiendo una medicina alternativa que te dice de repente que con un tipo de flores pues te vas a curar de todas tus dolencias, pues también en psicología seguimos teniendo mucha psicología alternativa o como lo queramos llamar. Y que no hablo solo de intrusismo, hablo muchas veces también de los propios psicólogos y o los propios médicos haciendo medicina alternativa, psicología alternativa y demás. El argumento fundamental es este, a mí me funciona. Pero claro, podemos fiarnos del a mí me funciona. Significa algo que a mí me parezca que me funciona. Ya hemos dicho desde el principio que nuestra percepción dista mucho de ser fiable. Lo que a mí me parece que funciona no tiene por qué ser verdad. Tengo que hacer el estudio clínico, el estudio que compruebe con un grupo experimental, un grupo control, a ver si de verdad funciona o no funciona. No vale que a mí me parezca que sí. Mi percepción no es fiable. En psicología, otro tanto, podemos inventarnos todas las teorías que queramos, podemos serlo todo lo convincente que queramos, nos puede parecer que está funcionando, nos puede parecer que tengo razón al 100%, pero si no lo compruebo, no debería de aplicarlo. A ver, igual no lo puedo comprobar yo, porque yo no me dedico a la investigación, pero si la investigación, si la ciencia me está diciendo que no está comprobado, no debo pensar que funciona porque a mí me funcione.
ni pensar que algún día se demostrará que funciona. O sea, hoy por hoy no está demostrado. Vete a las cosas que están demostradas. Es más, es muy posible, de hecho, creo que existen cantidad de situaciones en las que una técnica puede ser muy útil para tal dolencia, para tal problema, y sin embargo puede no tener ninguna evidencia en este otro problema. Entonces no vayamos aplicando cosas que no sabemos si funcionan. En educación, más de lo mismo. En educación se ha puesto muy de moda lo de método innovativo, innovador, lo último en educación, diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Y ya con eso ganas adeptos, ¿no? Pero claro, ¿quién te dice que esto nuevo que estás haciendo ahora funciona si no lo pones a prueba? Estamos en las mismas, o sea, tienes que demostrar que ese método funciona mejor que los anteriores que se venían usando, que el método estándar de aprender a sumar, sea cual sea, y yo he inventado un método que es mejor y tengo esta evidencia. Entonces, vale, pero muchas veces, yo creo que todos lo sabemos, en los colegios están simplemente innovando. Y muchas veces, pues simplemente llega un nuevo plan de estudios y se prueba en una generación, no funciona y vamos a cambiar el plan de estudios y se nos ha ocurrido este nuevo plan de estudios y a ver si este nuevo funciona. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, ¿no? Ya se está haciendo cada vez más, porque, insisto, que si hablo de psicología no quiero hablar solo de psicología clínica, también educación, también todos los ámbitos donde pueden estar los psicólogos, por supuesto en la empresa también. Eh, Se está haciendo cada vez más una educación basada en la ciencia y psicología educativa, por supuesto, que hay muchísima psicología educativa hoy en día basada en la ciencia, basada en la evidencia, que es un claro soporte para lo que tenemos que hacer. Pero es evidente que queda todavía mucha de esa innovación sin testar, sin poner a prueba. Entonces, ¿qué necesitamos? Potenciar el pensamiento científico, el pensamiento crítico, el escepticismo. Necesitamos saber cómo funciona para poder generar estrategias y para ello necesito saber cómo funciona la mente humana. Por eso yo os decía al principio que yo creo que somos los psicólogos, los profesionales que estamos más preparados para fomentar el pensamiento científico y el pensamiento crítico en nuestra sociedad y el escepticismo científico. Porque es necesario saber cómo funciona la mente para poder decir, no, mira, aquí en este caso la percepción no puede estar funcionando bien, tenemos que medir, vamos, el método científico a lo mejor en este caso no me vale, pero vamos a darle una vuelta y vamos a pensar cómo tenemos que hacerlo, etcétera. Tenemos que saber cómo funciona el aprendizaje, cómo funciona la actualización de creencias, la atribución de causalidad, etcétera, etcétera. Y para ello os voy a hablar un poquito de los experimentos que hacemos nosotros sobre la ilusión de causa-efecto, que es uno de estos sesgos que tiene, pues yo creo que mucho impacto en lo que estamos hablando de esta distinción entre ciencia y pseudociencia, porque es esa sensación, esa ilusión de que esto es causa de esto. El hecho de que hoy me encuentro muy bien, pues es debido a que ayer me tomé estas hierbas que me recomendó mi vecina, ¿no? Pero es que a lo mejor no es verdad y no lo puedo saber porque tengo que conocer que soy muy sensible a esta ilusión de causa-efecto. Todos lo somos, ¿no? Entonces el hecho de que a mí me parezca que A es causa de B no quiere decir que lo sea. Tendríamos que hacer la investigación o fiarnos de quien haya hecho la investigación para saber si realmente esas hierbas están funcionando o no en grupos de personas. El ejemplo de la ilusión de causalidad que más me gusta es cuando estamos viendo el partido en la tele y primero estamos ahí animando en la tele, que como si en el bar, desde el bar, como si nuestro equipo pudiera escucharnos y sirviera de algo que le animemos. Eso es una ilusión de causa-efecto. Y además, no solo eso, sino tenemos la horrible sensación de que como en ese momento se te ocurre ir a la barra a pedir una cerveza, le van a meter un gol a tu equipo, por tanto no te puedes ir. Eso es, eso es la sensación de causa-efecto que es inevitable. Luego ya, si pasamos a ya tener ilusión de causa-efecto y tal, a veces lo podemos controlar un poco mejor. Pero este tipo de ilusión es inevitable, nos pasa a todos.
Bueno, los experimentos que hacemos nosotros son muy sencillos, son experimentos por ordenador, tenemos una serie de medicamentos ficticios y una serie de pacientes y los sujetos, los participantes de los experimentos lo están haciendo en el ordenador, van viendo a veces están en la universidad, a veces son gente que participa por internet y van viendo diferentes pantallas en las que se muestra pues a un paciente que se le ha dado el medicamento y luego se encuentra bien, o que no ha tomado el medicamento y se sigue encontrando mal, o que sí lo ha tomado y se encuentra mal. En fin, se van mostrando montones de pacientes y vamos a suponer este ejemplo en el que hemos mostrado 80 pacientes que toman el Batatrím y se curan y 20 que lo han tomado y no se han curado. Por tanto, tenemos ahí que ha funcionado en el 80% de los que lo han tomado, ¿no? Claro, esto parece una evidencia clarísima de que el medicamento está funcionando. Esto es lo que nos vendería, quien nos lo quiere vender nos daría solamente este dato. Pero claro, si le preguntamos, oye, ¿y qué pasa con los que no lo han tomado? ¿Se curan también o no se curan? Entonces, en este caso, en el experimento que hacemos, en los experimentos que hacemos nosotros, mostramos también lo que pasa con estos que no lo han tomado y muchas veces lo que hacemos es poner los números idénticos. Resulta que con los que no lo han tomado también se curan el 80%. O sea que esto que nos parecía que era muy efectivo, resulta que es cuento, resulta que no está funcionando para nada. Les hubiera dado exactamente igual tomar agua que tomar este medicamento. Y el agua no tiene efectos secundarios. Pero claro, la gente no nos damos cuenta. Y cuando nosotros mostramos todas esas pantallas con este paciente lo ha tomado y se encuentra bien, este no lo ha tomado y no sé qué, aunque tengamos estos números en total y no esté funcionando el medicamento, la gente tenemos una gran tendencia a fijarnos en esas coincidencias, a fijarnos en los casos que lo han tomado y sí funciona. Y por tanto, cuando al final les preguntamos a ver si les ha funcionado, a ver si funciona el medicamento, la mayoría de la gente nos dice que sí. Y nos da un valor bastante alto cuando les decimos incluso, o sea, la cuestión es que no se fijan en esa línea de ahí abajo y nos dan un valor bastante alto cuando les preguntamos a ver si realmente funciona. Le preguntamos de 0 a 100 cómo lo puntúas y nos dicen pues valores altos, ¿no? Eh, Llevamos muchos años estudiando este efecto y hoy en día tenemos ya bastante claro bastantes factores que influyen en esta ilusión de causalidad, que realmente lo que nos tiene que hacer también es darnos cuenta de cara a las pseudociencias que hay cantidad de terapias, cantidad de métodos educativos, cantidad de métodos en la empresa, etcétera, etcétera, que nos da la sensación de que funcionan, pero que no tienen por qué estar funcionando, porque esa sensación no es fiable. ¿Qué factores influyen? Pues, por ejemplo, el resultado deseado ocurre con frecuencia. En el ejemplo que he puesto yo, claro, se curaban muchos pacientes. Lo que pasa es que se curaban también los que no lo tomaban. Eso hay que tener la capacidad de hacer esa pregunta, de buscar esos datos que son contrarios a lo que estamos queriendo. O sea, estamos siempre tratando de confirmar nuestra hipótesis, que es confirmar que sí funciona, y nos olvidamos de mirar esto que os decía, la fila de abajo, que es donde vemos lo que ocurre con los que no lo han tomado, ¿no? Entonces, influye en que el resultado deseado ocurra con frecuencia, que era un 80% en ese ejemplo. Si además la causa se presenta con frecuencia, también aumenta la ilusión de causalidad. Y esto es muy curioso porque, por ejemplo, los que venden pseudociencias, pseudoterapias, por ejemplo, pastillas de estas que la ciencia dice que no funciona, pero ellos lo venden y encima te lo venden en farmacias para dar la impresión de que funciona. Y una de las cosas que hacen es que te dicen que tienes que tomarte las pastillitas de 2 en 2 y cada 2 horas, con lo cual la causa es muy frecuente y a nada que tengas mejorías espontáneas de la enfermedad y que te encuentres mejor, pues alguna va a coincidir con el hecho de que te has tomado la pastillita, ¿no? Tiene que haber muchas coincidencias, o sea, cuantas más coincidencias, más fácil es que te dé esa sensación.
También que haya una involucración personal, cuanto más me involucre personalmente, más me va a dar la sensación de que está funcionando. Y también, curiosamente, el no estar deprimido. Estos son unos experimentos de hace muchos años de Aloy Abramson, en donde mostraron que, bueno, eso que se creía que el deprimido lo ve todo negro, pues que no siempre es así, ¿no? Porque en estas situaciones en las que no hay causalidad no hay contingencia entre una posible causa y un efecto, eh, los no deprimidos tendemos a verlo todo rosa, tendemos a esa ilusión causal de la que estamos hablando, y en cambio los deprimidos eran los que se daban cuenta de que no había relación entre esa posible causa y ese posible efecto. Claro, todo eso nos afecta en el día a día y, por supuesto, en ciencia. Cuando hay muchas coincidencias pensamos que hay relación causal. El hecho de que yo esté involucrada, por ejemplo, en una investigación, pues también hace más fácil que yo crea que hay una relación que a lo mejor no está ahí, pero bueno, para eso está el método científico que me lleva, por ejemplo, a contrastarlo con colegas míos que no estén involucrados y cuando lo llevo a un congreso, aquellos que no están, o cuando lo mando a publicar y hay una revisión por pares, pues aquellos que no están involucrados van a ser más capaces que yo de ver ese posible sesgo que yo puedo tener, ¿no? Cuando estoy involucrada. La familiaridad también, pues si estamos cansados, estamos hartos de oír que esta terapia funciona, pues a lo mejor no nos hemos puesto a comprobarlo o a mirar con un poco más de detalle la investigación que pueda haber en contra de todo esto. Y son famosos los experimentos que os decía antes que a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que algunos de los experimentos más famosos de la psicología pues no se podían replicar, pero los habíamos visto todos en todos los libros de texto durante toda la vida y llega un momento que dices, oye, por mucho que sean familiares, hay que ver si de verdad cuáles se replican y cuáles no. El hecho de que todo el grupo piense lo mismo, pues también puede ser peligroso, porque si la gente que me rodea está en la misma onda, tengo que intentar salirme del grupo para que otra gente que no esté tan involucrada pueda darme también pistas de sesgos que puedo tener cuando estoy interpretando unos datos o una literatura, algo que hemos leído, lo que sea. Y bueno, por supuesto que hay también un sesgo de publicación del que ya hemos oído todos hablar, ¿no? Que también se está procurando controlar cada vez más, pero bueno, que no hay que olvidarse de él y que hay que procurar mantenerlo a raya. Y bueno, las creencias infundadas pueden también dificultar la adquisición de conocimiento basado en la evidencia. Y aquí lo menciono porque puede haber también muchas veces, en psicología pasa bastante, en la que decimos, bueno, bien, esta terapia no está del todo contrastada, pero no pasa nada, porque la vamos a utilizar como una terapia complementaria, sin más, ¿no? Entonces, claro, igual sí pasa, porque resulta que si yo estoy asociando una causa con un efecto, que puede ser una terapia que sí funciona, pero luego me empiezan a vender que hay, o empiezo a escuchar que hay esta otra terapia, que bueno, que es alternativa, pero que también funciona y que en realidad es lo que te está funcionando, es lo que te está curando, va a interferir. O sea, una medicina complementaria o terapia complementaria o todo lo que queráis, va a interferir con la atribución causal que hacemos a la terapia que sí que está funcionando. Estos son, al final está bastante basado también en los principios del aprendizaje. Cuando tienes más de una posible causa de un efecto, estas causas van a competir entre sí por asociarse con el efecto. Entonces, la medicina complementaria o las terapias complementarias, si no funcionan, no son tan inocuas como la gente cree, que dicen, yo sigo con mi terapia normal, pero de paso hago esto otro. Vale, pero luego ¿a qué vas a achacar tu mejoría? Porque si la achacas a lo que no está funcionando y acabas dejando lo que sí funciona de lado, pues vas a tener un problema. Otro ejemplo muy clásico, ¿no? Lo de la que las vacunas causan autismo. Bueno, sabemos que no, la ciencia nos ha dicho mil veces que las vacunas no causan autismo.
¿Por qué hay tanta gente que sigue creyendo que sí? Hombre, pues aquí el que inventó este bulo, porque fue un señor que hizo mucho dinero con este bulo, el que lo inventó fue muy listo, porque dice, vamos a ver, las vacunas son una posible causa que es muy frecuente porque a todos los niños pequeñitos les vacunan y además es muy saliente. O sea, ¿quién no sufre cuando le ponen la inyección al niño, ¿no? Eh, que ya hemos dicho que son dos de las causas que pueden hacer que la ilusión de causa-efecto sea más fuerte, que la causa sea frecuente y bueno, si además es muy saliente, todavía más. Luego, el autismo es un efecto frecuente en esas edades, por lo menos pues más frecuente que el sarampión o que la varicela en países donde está ya absolutamente erradicados, ¿no? Y claro, está buscando la forma de que se puedan asociar, porque en esas edades puede haber coincidencias. Y luego, lo que es muy grave también, otro de los factores que influye mucho, que es el sesgo este que he dicho de familiaridad. Al final las personas tendemos a dar mayor credibilidad a familiares y amigos que a los expertos. Entonces, cuando los familiares, los amigos o personas que creemos que son familiares porque las vemos todos los días en la tele o en las redes sociales, los influencers famosos, al final les damos más credibilidad a esas personas, simplemente porque las vemos todos los días en la tele, nos parece que son familiares y nos pueden contar el bulo que les dé la gana y nos lo vamos a creer mucho más que al científico que no conocemos, que escribe un artículo científico en una revista que no vamos muchas veces a leer, etcétera, etcétera. Entonces es muy fácil generar este tipo de bulos. Y para ir terminando, quiero contar, aunque sea por encima, bueno, estrategias para reducir el uso de las pseudociencias y para reducir los sesgos. Puede haber muchísimas, de hecho se están probando muchísimas, unas van mejor, otras peor. Es difícil, no siempre funcionan todo lo bien que quisiéramos, hay que seguir trabajando, pero quería comentar poner el ejemplo de lo que nosotros estamos trabajando, que bueno, yo creo que está funcionando bien, es una parte pequeñita de lo muchísimo que habría que hacer. Lo que hicimos fue, empezamos hace ya años desarrollando un taller para quitar en adolescentes este sesgo que he comentado de la ilusión de causa-efecto. Entonces, en el taller simplemente empezábamos al principio, les engañábamos, les decíamos que teníamos esas barritas que veis ahí, que eran simplemente barritas de hierro, les decíamos que eran de última tecnología, que les iban a permitir tener mucha más fuerza y más velocidad y más capacidad cognitiva y más todo, y los adolescentes se lo creían. Es decir, empezábamos engañándoles. Esto es un ejemplo de cómo lo hacíamos, porque estamos en un museo de la ciencia y estamos en la parte de fuera porque van a hacer unas carreras al aire libre y demás, con la barrita puesta en la mano. Y después de que les hemos engañado y después de que se lo han creído y después de que nos han querido comprar las barritas, etcétera, etcétera, les decimos, venga, ven aquí, venir aquí, que ahora os vamos a dar un taller de método científico y de pensamiento científico. Entonces, esto es si veis, una especie como de pasillo en el Museo de la Ciencia, pero estaban aquí súper atentos, porque una vez que les decimos, "Ah, os hemos engañado", y les empezamos a decir qué es lo que teníais que haber preguntado, qué tipo de pruebas teníais que haber hecho, ¿por qué no os podíais fiar? ¿Cómo os habéis fiado de esa forma? Entonces están muy dispuestos a escuchar los rudimentos del método científico, el control de variables, el escepticismo científico, ¿no? Están atentos a este taller y cuando terminamos el taller, hacemos la medición, que lo que vamos a hacer es el experimento que os he contado antes de ilusión de causalidad, ya os he comentado que normalmente la mayoría de las personas dan una ilusión de causa-efecto muy elevada. Y nosotros lo que esperamos es que este grupo que ha pasado primero por el taller reduzca esa ilusión de causalidad. Y lo vamos a comparar con un grupo de control al que primero le hemos hecho la medición y luego ya, cuando ya hemos acabado el experimento con ellos, les pasamos también el taller, pero ya por motivos éticos para que se vayan también a casa con ese conocimiento. La medición la hacemos como os he dicho antes.
Y el resultado es este. El grupo de control, cuando le preguntamos hasta qué punto es efectivo el Batatrím, pues nos da una ilusión de control muy alta y el grupo experimental hemos conseguido reducirlo mucho. Nos da ya una ilusión de control bastante pequeña y ha sido un taller de una hora en un museo de la ciencia. No hemos gastado mucho tiempo. Es decir, se puede mejorar muchísimo. Posteriormente hemos hecho algunos estudios más, puliendo algunas variables, mejorándolo. Y el último que hemos hecho es el que os quería contar, que estamos muy contentos porque lo hemos hecho además en colaboración con la Fundación Española de Ciencia y la Tecnología. Lo hemos hecho en un montón de colegios por toda España porque la idea es, vale, esto es un método educativo que puede funcionar para llevar el pensamiento científico a la escuela, que puede venir muy bien para que estos niños cuando sean mayores les engañen menos y no solamente hemos llevado el taller a la escuela, sino que hemos medido los resultados, lo hemos publicado los resultados y sabemos que es efectivo, o sea, no es mera innovación, sino que sabemos que funciona el taller. Lo hemos hecho en gran escala, en más de 40 colegios, con más de 2.000 alumnos. Y no solo eso, sino que luego volvimos a mirar 6 meses después y seguía funcionando. Con lo cual estamos muy contentos porque por lo menos para alguien como nosotros, muy acostumbrados a trabajar a nivel de laboratorio, pues es fantástico el poder trabajar a esta gran escala, ya digo, gracias a la FECIT y tener un seguimiento a 6 meses que dice, sigue funcionando. Estos niños, igual cuando sean mayores, ojalá estén más protegidos contra varias de estas ilusiones y tengan un pensamiento más científico y les cuelen menos pseudociencia. Y caray, podría mejorar mucho el mundo si conseguimos extender esto. Esa es por lo menos nuestra ilusión. Algunas conclusiones. El método científico lo ha creado la humanidad para reducir un problema que es psicológico. Por tanto, los psicólogos tenemos aquí muchísimo que aportar a la humanidad, pero muchísimo. Ciencia corrige sus errores, está en constante revisión. La pseudociencia, en cambio, es dogmática. En el momento que veamos algo que es dogmático, alejaros de ahí. No nos interesa. Tenemos que estar siempre tratando de mejorar, porque lo que sabemos hoy en día, la ciencia del momento actual, es lo mejor que tenemos en este momento, pero seguro que mañana lo podemos mejorar. Los psicólogos deberíamos ser los principales defensores del método científico, porque conocemos mejor que nadie las limitaciones cognitivas de nuestra especie. Debemos defenderlo, por tanto, en otras ciencias y ayudar a que lo conozcan también cuál es el fundamento del método científico, que yo creo que es muy bonito esa visión del método científico desde el punto de vista de la psicología, y ayudar en otras ciencias y, por supuesto, al 100% en la nuestra, en la psicología. Como conclusión general, yo creo que los psicólogos podemos y debemos estudiar cómo potenciar el pensamiento científico y cómo frenar el avance de las pseudociencias, también en nuestra propia casa. Y ya para terminar, un par de libros muy recomendables. El de Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio. Aquí está todo el tema es el libro principal de los sesgos cognitivos y la irracionalidad humana. Me gusta muchísimo también este libro de Lilienfeld, Psicología, una introducción. Es posible que muchos lo hayáis estudiado en primero de psicología, pero merece la pena volver a leer el primer capítulo, los dos primeros, porque es una introducción fantástica a todo esto que he estado contando yo hoy, de cómo el método científico, visto desde el punto de vista de la psicología, para ayudarnos a limar nuestros propios sesgos, para ayudarnos a conocer la realidad, que de otra forma no podemos conocerla, no estamos capacitados para conocer la realidad. Y bueno, si me permitís, os comento también el libro que tengo yo sobre estos temas, que es Nuestra mente nos engaña, que, hombre, está muy basado en los dos anteriores y en muchas otras cosas, pero es mucho más pequeñito y más fácil de leer, que espero que os guste. Y nada más, muchísimas gracias
Y nada, ahora las preguntas que queráis hacer. Gracias. Muchísimas gracias, Elena, por esta magnífica conferencia que además nos ha hecho pensar muchísimo sobre temas de máxima actualidad. La verdad es que nos hace falta mucha reflexión sobre este asunto. Le voy a dar la palabra para empezar, como solemos hacer, a nuestro presidente de la Academia, Eliodoro Carpintero. Cuando quieras, Elio. Estoy inhabilitado, A ver pero si puedo, Alberto puede pero puedo habilitarte. hablar, puedo hablar. Te Pues escuchamos. bueno, pues sí, no, me ha parecido muy bien, es una conferencia muy conveniente para todas las personas que de una forma u otra nos dedicamos a la investigación o al pensamiento científico o tenemos interés en descubrir modos y vías para tener afirmaciones seguras sobre fenómenos que nos importan. Me ha parecido muy interesante y muy interesantes también las recomendaciones que ha hecho Elena, a la cual le felicito muy sinceramente. Yo solo iba a añadir una cosa que conviene no perder también de vista, y es, desde mi perspectiva de un historiador de la psicología o un historiador de la ciencia, que nos demos cuenta también de que no solo en cada momento, sino que en distintos tiempos o en distintos momentos ha habido algo que era ciencia y luego se ha mostrado que estaba limitada o que no lo era. El el famoso concepto de los paradigmas científicos, que fue una idea importante, permitió saber que hubo una física antigua que no ha sido revalidada por la física newtoniana y tampoco esta está completamente revalidada, dando el paso a la física atómica, etcétera. Quiero decir, hay que ser, por tanto, no solo una persona preocupada por encontrar el pensamiento científico en su momento, sino además que pensar que hay que saber que tal vez eso que hoy es el límite de lo que podemos saber, no será mañana exactamente lo que seguirá siendo, porque la ciencia avanza y avanzan las interpretaciones y a veces no se hace más que proseguir una línea, pero en otras ocasiones, como pasó cuando cambió el paradigma entre el geocentrismo, el mundo estaba centrado en la Tierra, y después se pasó al heliocentrismo, el mundo está girando en torno al Sol, pues esos grandes cambios son también muy importantes a tener en cuenta. La ciencia hay una ciencia, digamos, que tiene que estar al día de lo que es en este momento lo considerado como científico como tal. Y en ese sentido estoy de acuerdo plenamente con lo que Elena ha estado diciendo. Enhorabuena otra vez, Elena. Gracias. Muchísimas gracias, Elio. La verdad que estoy 100% de acuerdo con lo que has comentado. Em, Creo que algo he comentado que, bueno, una característica de la ciencia es corregir sus errores, lo que hoy creemos que... A ver, yo sí lo llamo ciencia lo que hacemos hoy, aún sabiendo que dentro de unos años, pues se puedan dar cuenta de que estamos equivocados. Ujú, Pero ujú. lo que tenemos que ser es suficientemente humildes para decir, esto es lo mejor que tenemos en este momento o lo que Ujú. más evidencia tiene. Lo que pase dentro de 10 años o de 5 no lo sé. Entonces yo siempre digo que una de las, no lo he dicho en la conferencia, pero siempre digo que una de las virtudes más necesarias en un científico es la humildad, que no siempre está presente, pero tenemos que tener muy claro que podemos estar equivocados y que tenemos que buscar errores. Bueno, es que yo creo que el método científico, buena parte del método científico es buscar los errores, los de los compañeros. O sea, primero intento buscar los míos, luego me pongo delante de los compañeros a ver qué errores se encuentran, luego intento publicar y me viene la revisión por pares y otra vez lo mismo. En fin, que buena parte de eso es pulir los errores y que quede ahí escrito y que en el futuro sigan corrigiendo, ¿no? De acuerdo. Gracias, Eli. Enhorabuena otra vez.
Gracias. Gracias. Muchas gracias, Elena. La verdad que nos has dado una pedazo de conferencia, ¿no? Y además has tocado muchos temas que son claves en la actualidad, ¿no? Nos has hablado de la importancia de la formación basada en la evidencia, nos has hablado también un poco de la duda que plantean los nuevos procedimientos, esos procedimientos novedosos que de repente aparecen en todos los sitios, obviando que la ciencia se construye, ¿no?, sobre el conocimiento anterior, como una escalera, la importancia de la replicación, otro de los grandes temas que tenemos planteados en la psicología, la importancia del pensamiento crítico, lo que nos has contado de la ilusión de causa-efecto, la verdad es que nos has dado en muchísimos de los temas relevantes, ¿no? Yo creo que todo el mundo, y de hecho se ve en el chat, que hay mucho agradecimiento por la conferencia, por los conocimientos. Eh, También nos has planteado un poco incluso cómo esto nos puede afectar a nuestra propia disciplina, ¿no? La psicología, y cómo muchas veces hay creencias infundadas sobre las terapias complementarias. Yo te voy a hacer una pregunta, pero bueno, simplemente mi pregunta sería un poco, ¿cómo crees, Elena, tú que trabajas en este tema y que eres una experta en este tema, cómo crees que se aplicarían estos conocimientos en el ámbito, por ejemplo, este judicial y forense de las decisiones, los argumentos de los jueces, los fiscales, los testigos, esto que estamos viviendo, ¿no?, con tanta actualidad? Sé que se queda lejos de tu ámbito de investigación, pero ¿conoces algún estudio al respecto, alguna aplicación, algo que nos pudiera recomendar para ser un poquito menos vulnerables a la desinformación en este campo? La verdad que es un tema que está, es el tema actual, ¿verdad? Sí. A ver, es un tema que se está trabajando bastante. O sea, creo que en realidad me has hecho dos preguntas, me da la sensación. Una, los sesgos en el tema judicial y otra, ¿cuál ha sido la otra? A ver Bueno, si se está haciendo algo si para crees que hay corregirlo. alguna cosa al respecto, ¿no? Algún estudio o algo que pudiera ahora mismo aplicarse a esto y darnos algún soporte científico sobre este asunto, ¿no? Bien, se está trabajando mucho. Yo conozco algo, pero creo que no lo suficiente. Yo creo que además es un tema que me da la sensación de que está cambiando mucho en los últimos tiempos, que tenemos que trabajarlo mucho más. Yo creo que es evidente que los jueces tienen sesgos como todos nosotros, son humanos como todos nosotros y tienen sus sesgos, ¿no? Eh, Sé que existen algunos protocolos para limarlos, que quizá no sean tan estrictos como el método científico y que probablemente haya que conocerlos un poco más y probablemente mejorarlos. Em, sí que hay bastantes sesgos. A ver, yo lo que más conozco, que tampoco sé, uno de los temas por los que a día de hoy digo que em, se está incrementando mucho este problema es porque se ha empezado a utilizar también, y aquí pasamos al otro gran tema que estoy trabajando, se ha empezado a utilizar también inteligencia artificial, no solo en los juicios, sino, ya sabemos, pues en absolutamente todas las facetas de nuestra vida, ¿no? Entonces, en su día se propuso que, bueno, dado que los jueces tienen sesgos y los políticos tienen sesgos y los no sé quién tienen sesgos, vamos a meter inteligencia artificial, que es una máquina y no tiene sesgos, para solucionar el problema. Obviamente ya sabemos todos a día de hoy que las máquinas tienen más sesgos que los humanos, o parecido por lo menos, y entonces lo que nosotros estamos estudiando bueno, la Unión Europea, es que aquí al final te metes a estudiar un poco de legislación, un poco de inteligencia artificial, un poco de esto. La Unión Europea para esto sacó unas directrices que en situaciones de alto riesgo tiene que haber siempre un humano vigilando la decisión de la inteligencia artificial. No se puede dejar a una inteligencia artificial sola en un juzgado, ¿no? En Europa por lo menos. Entonces, va a haber un humano que vigila si la decisión es correcta. Entonces, nosotros lo que estamos estudiando es cómo esa inteligencia artificial afecta la decisión del humano,
Claro, los estudios estos no los podemos hacer con jueces de verdad porque sería muy difícil conseguir su participación. Los hacemos con población general, pero que son personas que podrían estar en en un jurado popular. Entonces, ¿hasta qué punto el sesgo que pueda tener esa inteligencia artificial, que lo tiene porque se lo hemos metido nosotros para hacer la investigación, el sesgo que tiene esa inteligencia artificial, cómo influye en la persona que está haciendo de jurado popular? Y sí, influye, y influye bastante. Y las personas estamos en un momento que nos dejamos aconsejar por la IA y anulamos nuestro sentido crítico. Entonces ahí tenemos un problema grande. Estamos viendo cómo se puede reducir a veces con cosas de muy bajo coste, a veces simplemente cambiando el orden en el que haces las preguntas, puedes conseguir que la persona piense un poco o puedes conseguir, yo qué sé, poniendo un aviso a la persona, ten cuidado que las inteligencias artificiales cometen errores, tienes que extremar tu sentido crítico. Y son cositas que hacen mejorar la situación. Pero bueno, eso es lo que estamos trabajando y tampoco conozco mucho más de lo que hay vamos a decir, sesgos en los jueces, pero incluso sí que ha habido recientemente un libro que han publicado que es algo así como sesgos cognitivos en el enjuiciamiento. Lo podéis, ese es el título porque me lo mandaron hace unos días y son cosas que yo creo que los jueces ya están empezando a preocuparse también. Está en Internet, sesgos cognitivos en el enjuiciamiento. Yo creo que está muy bien las cosas que están empezando a hacer los jueces, pero bueno, todavía falta bastante camino. Es un tema apasionante de aquí a poco tiempo. La verdad que sí, la verdad que todo lo que nos has contado es apasionante porque tiene muchas facetas, pero no sé cuál es más apasionante que otra. O sea, de Sí, hecho, por ejemplo, ahora hay ciertas estrategias que las llaman de pre-banking o algo así, que es como inoculación psicológica y que dicen los que defienden estas estrategias y parece que tienen cierto grado de eficacia, que exponer a las personas a argumentos débiles sí, preventivamente para que generen como competencias a la hora de contraargumentar y resistirse a la desinformación, parece que exacto. podría ser algo útil, ¿no? ¿Qué te parecen estas estrategias, Elena? Sí, sí, a ver, son muy buenas, ¿eh? Cuando yo llegué a la parte final de la conferencia, al principio había puesto pues bastante, nombraba varias de las estrategias que se están haciendo, luego digo, "Bah, no me va a dar tiempo a contarlo todo y me he quedado con el ejemplo de lo que nosotros estamos haciendo, pero efectivamente lo que acabas de decir tú, yo creo que es una de las que más promete en este momento, la inoculación como una vacuna contra la desinformación, ¿no? Sí, A practicar ese tipo de estrategias. sí. La verdad que es un tema apasionante y yo no voy a confesarte una pequeña anécdota, ¿no? Yo me he acordado muchas veces de ti porque leí tu libro hace mucho tiempo y muchas veces me he acordado de ti. Por ejemplo, me acuerdo después de la pandemia, una vez fui a la peluquería, ¿no? Y cuando llego allí, pues había gente que decía, no, es que me encuentro fatal y tal. Y todo el mundo dijo, una de las personas, bueno, es que claro, después de la pandemia, después de lo de la COVID y tal, es que la vacuna nos ha producido muchos efectos, ¿no? Y te lo juro, Elena, que me acordé de ti y digo, ¿cómo que la vacuna? O sea, ¿por qué la vacuna? O sea, si probablemente todo el Una mundo ha vacuna. pasado la COVID, ¿por qué la vacuna es la que está generando todos estos efectos, ¿no? O sea, Es realmente alucinante. eso explicaría, ¿no? Todos estos sesgos, por qué tendemos a pensar que ha sido la vacuna lo malo y no que ha sido pues el que hemos pasado la COVID, no es Exacto, exacto. Hemos estado todos con un virus súper dañino y lo atribuimos a la vacuna. Y además igual era hasta tiempo después de la pandemia, o sea, porque ah, no, no, seguro, sí, sí, la sí. vacuna te puede hacer una reacción unos días, pero bueno, en Bueno, fin. la verdad es que nos has Bueno, planteado un montón de cosas interesantísimas y bueno, pues por la cuestión del tiempo hay muchísimas felicitaciones, que lo sepas en el chat, felicitándote, súper interesante, un contenido necesario en los tiempos que sufrimos, especialmente con el negacionismo y las personas que dudan a veces si la Tierra es plana o no es plana, ¿verdad? eh, Ese todo, tema también, sí. todo lo que nos has dicho, la verdad es que creo que nos hace falta mucho trabajo en este tema tuyo. Creo que realmente es algo, no sé si nos
quieres hacer alguna recomendación, yo te transmito todas las felicitaciones. Hay una persona que ha pedido ponerse en contacto contigo. En concreto, lo que voy a hacer, si te parece, es pasarte los datos después por Bien, correo bien. electrónico, porque Sí, es creo que que es... estoy viendo aquí efectivamente bastantes cosas que no había mirado en el chat. Igual si me lo pasas luego todo lo que hay, No porque te alguna... preocupes. Y sobre todo, alguna persona ya te digo que en concreto ha pedido pues ponerse un poco en contacto contigo, pues por algún tema de algún proyecto o algo así. O sea que si te parece, pues eso te lo podemos pasar después. Y bueno, pues no sé, se me ocurre que darte las gracias y decirte que estamos a tu disposición también en la academia para cualquier cosa que se te ocurra, cualquier iniciativa, porque la verdad es que este tema es muy necesario y todos somos conscientes de ello, por lo menos los que estamos aquí, ¿no? Sí. Gracias, gracias Elena, o sea, tienes aquí todo tipo de felicitaciones y agradecimientos, ¿no? Pues Lo cual... muchísimas gracias a todos, de verdad, un placer poder compartir lo que estamos haciendo y que sirva para algo y que podéis aprovecharlo y sacar adelante nuevos proyectos y ojalá podamos cambiar el mundo. Y a mí me gusta mucho eso, de cambiar el mundo, porque yo me uno a tu equipo de cambiar el mundo. Creo que la psicología es la que tiene los conocimientos para hacerlo y creo que precisamente en este ámbito es uno de los más relevantes, ¿no? No sé si nuestro presidente quiere decir algo y si no, Gracias a todos y y mucho futuro para los que se preocupen por hacer verdadera ciencia y atenerse a las reglas del pensamiento verdadero. el pensamiento crítico, que Bueno, tenemos ahí un desafío global, ¿no? Eso es. Completamente. Bueno, pues no me queda más que darte las gracias, por supuesto, a nuestro presidente, a ti, Elena, por esta magnífica conferencia que nos has puesto un montón de deberes que tenemos que hacer y cómo debemos de afrontar esto. Y bueno, pues también, sin duda, invitar a todo el mundo a nuestras dos últimas conferencias de este año, ¿no? Que una de ellas será el 10 de diciembre, la impartirá el profesor José Manuel Sabucedo y bajo el título de Convicciones o Convivencia, la moralidad en el comportamiento político. Creo que también es una conferencia muy pertinente para nuestros días y muy relevante. Así que les esperamos a todos y a todas el día 10 de diciembre en nuestros miércoles con la academia. Y ya la última, que será el día 17 de diciembre, y la impartirá Jorge Luis Arias Pérez, también otro de nuestros académicos, sobre hacia una psicología cognitiva transcranial. Estas son nuestras dos últimas conferencias de este año, pero el año que viene continuaremos con nuestros miércoles con la Academia de Psicología de España. Elena, muchas gracias, ha sido un placer. Ya sabes que me tienes aquí también de fans en este tema que me encanta y de verdad gracias. Mm, No, no me da casi tiempo a poner a decirte todos los agradecimientos que aparecen aquí. Gracias, equipazo de psicólogos, muchas gracias. Todo el mundo interesado en esto. Bueno, pues miraremos el chat y luego te pasaremos las personas que nos han manifestado el deseo de contactar contigo, ¿vale? Pues Elena, muchísimas gracias, Maripaz, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Elio, también y a la academia. Y gracias a todos por estar hoy aquí. nada, les esperamos en nuestros próximos miércoles con la Academia de Psicología de España. Muchas gracias.